Hablemos de migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de amnistía y derechos, 479 liberaciones y búsqueda de desaparecidos en México. Son dos asuntos que se relacionan de una u de otra manera. La primera pues es de estas personas que están siendo privadas de su libertad. Se les imputó algún tipo de delito. A la fecha no se les ha logrado comprobar nada, y es una de las causas que afectan a los migrantes, tanto a los mexicanos como que van saliendo de nuestro país, pero también a los que van llegando. Hemos dicho que las principales causas es la pobreza, la violencia. Ayer hablábamos que muy pronto va a ocupar el primer lugar de causa de las personas para tomar la decisión de emigrar. Y parte de esta violencia es la violencia del Estado. Un Estado que va contra todo, contra las personas más necesitadas, más pobres, y que bueno, pues el día de hoy en México ya tiene apenas unos pocos días en los que estamos estrenando una nueva Corte de Justicia, un Poder Judicial nuevo, votado por el pueblo, en el cual lo más seguro es que va a haber muchas cosas que remediar, pero algo que sí es muy importante es el reconocer que había una necesidad de cambiar el Poder Judicial. Me llegó hace unos días un estudio titulado La Independencia Judicial en Jaque, Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024. Está difundido por Fundación para la Justicia, en el cual, bueno, es totalmente derechista. Nos quieren pintar aquí un México que no existe. En 1994 se nombra a un poder judicial perfecto, básicamente, pues lo cual está muy lejos de la realidad. En ese 94 Zedillo quita a todos los jueces que estaban y pone todas personas, a modo que en la actualidad Morena pudo haber hecho lo mismo, puesto que la manera de seleccionar a los jueces pues le corresponde por completo al presidente, al Poder Ejecutivo, y con ello, bueno, podría realmente hacer todo eso de lo que se le ha acusado. En lugar de eso, López Obrador intenta cambiar eso. Lo propone como una parte del plan C electoral, en el cual, bueno, pues el pueblo primero le da la presidencia a Claudia Sheinbaum y después, pues evidentemente también con eso la indicación de que sí hay que cambiar a nuestro Poder Judicial, puesto que esto siempre ha sido ese Poder Judicial que favorece a los más necesitados y quedan siempre desprotegidos los más pobres, los vulnerables, que son pues los de menor poder adquisitivo, que es la mayoría de la población. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de parte de lo que se ha difundido en estos días de noticias. A un año, el gobierno federal benefició con amnistía a 479 presos. Esto es muy importante, es algo que ya lo habíamos mencionado durante el gobierno de López Obrador, que hay mucha gente que está en prisión y que no debería de estar porque ya sea son inocentes o porque las penas por los delitos que cometieron ya pasaron más tiempo ellos encerrados sin que se les impute un cargo que lo que deberían de estar ellos encerrados. Hay el caso más famoso de estas personas, pues evidentemente es Israel Vallarta, a quien se le acusaba de ser un cómplice de Florán Cassés, aparentemente por secuestros. Nunca en tantos años, creo que fueron 20 años que estuvo casi en prisión, no se le imputaron cargos. Es demasiado tiempo para que se le pudiera haber adjudicado algún tipo de culpa o responsabilidad, y es donde viene el gran problema. Este Poder Judicial totalmente corrupto no pudo hacer eso. Ojalá y con este nuevo Poder Judicial estas cosas cambien. Tendremos que estarlo siguiendo. Igual no solamente se da en el Poder Judicial a nivel federal, sino tendremos que ir inclusive en cada estado, en cada municipio, para irlo revisando. Pero es importante los números que dan aquí. Es un número muy pequeño de personas que han sido liberadas o se les ha concedido la amnistía. De estos, 44 son indígenas y 35 ciudadanos extranjeros que estaban recluidos en penales como el de Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas. De la mayoría de estos 479, 411 ya obtuvieron el beneficio que les permitirá recobrar la libertad y sus derechos políticos y civiles por ser población en situación de pobreza. Uno de los grandes problemas era exactamente el Poder Judicial sirve para los poderosos, los que tienen dinero. El pobre
no tiene posibilidad. Así como de estos también son 11, solamente los pobres y los vulnerables, que es básicamente mínima la diferencia entre unos y otros. Vulnerables entrarían personas con discapacidad, personas que tienen algún tipo de problemática más allá de lo que es la pobreza o no necesariamente la pobreza, pero que igual por su situación no hay quien pudiese ver por ellos. 11 de estas personas son por discapacidad permanente, 10 por haber delinquido bajo indicación. Este es muy importante, puesto que sabemos que en los flujos migratorios muchos de los migrantes que entran por territorio sur de nuestro país, e incluso mexicanos que van hacia el norte, empiezan a ser cooptados por el crimen organizado. Se les obliga a trabajar para ellos y pues evidentemente son detenidos y son juzgados como criminales como tal, ¿no? Y pues aquí el que falla primero es el gobierno, que no garantiza una seguridad y que pone en peligro a la población de ser ahora sí que secuestrado, maltratado, robado, asesinado de los grupos criminales, y muchos de ellos, para no perder la vida, acceden a trabajar para ellos. Y evidentemente pues la derecha pues nunca va a aceptar que eso es parte de un problema que se tiene que arreglar y que no pueden ir con todo el peso de la ley contra estas personas. Ahí habría que delinear un proceso de readaptación social para estas personas. Otra de las cosas que tenemos aquí que decir es que las cárceles por lo menos en México no sirven como centros de readaptación social. Una persona que entra ahí no aprende, no se readapta a la sociedad, sino por el contrario. Salen inclusive muchas veces peor, o cuando salen sin la posibilidad de poder hacer algo para salir adelante, para empezar desde cero. Salen con un gran peso, las personas que son detenidos. De estas personas, 444 son mexicanos y las demás de otras nacionalidades. Aquí no se informa esa parte de muchos migrantes que vienen de otros lados. Por no hablar español son detenidos y a veces son puestos en cárceles, sobre todo en Chiapas. No se dejan salir, no hay intérprete, y ahí pueden estar todo el tiempo que sea necesario y no hay quien pueda ver por ellos. Es algo que tiene que estarse viendo. Este tema lo quise traer porque hay algo que no se ha hablado en todos los aspectos que causan la migración, que es la pobreza, la violencia. Esto es un tipo de violencia, pero esto abre la puerta para hablar de aquellos que están regresando. México Te Abraza es un programa que está ayudando a muchos migrantes que van regresando, gente que pues no tiene nada en Estados Unidos, que llevaban poco tiempo de ir para allá y que al ser detenidos y deportados pues les cae muy bien México Te Abraza. Pero para la mayoría de los que están por allá pues evidentemente no es así. Gente que ya tiene familia, gente que a lo mejor tiene alguna pequeña empresa y que quisiera regresarse pero que no puede. Tampoco les sirve, pero hay un sector todavía más crítico, ¿no? Que son aquellos perseguidos políticos que salieron en los viejos régimen. Normalmente cuando hablamos de presos políticos viene a la cabeza el nombre de Napoleón Gómez Urrutia, el cual salió por ser perseguido político. No vamos a hablar a defender lo que no haya hecho cosas malas, etcétera, pero eso es el nombre que viene de inmediato a la cabeza. Pero nos tenemos que ir más allá. ¿Cuántos reporteros, cuántos activistas no tuvieron que salir por ser amenazados de muerte en sus comunidades? Activistas comunitarios que el día de hoy no pueden regresar, pues si bien ha cambiado las cosas a nivel federal, en cierta manera, a nivel estatal o municipal sigue exactamente la misma, no pueden regresar por temor. Haremos un estudio más profundo sobre este tema, aquellos que salieron por estar ejerciendo el activismo, defender a sus regiones y que pues el día de hoy todavía no pueden regresar. Esto es lo que nos trae esta noticia, por eso la quisimos presentar. Con este nuevo sistema judicial deben de cambiar las circunstancias, pero también se deben incluir esas personas que el día de hoy siguen sin tener voz. Dentro de esto, pues igual, estos activistas que hablo que deben de regresar, ha habido muchas personas que han sido desaparecidas, hay miles de familias que están buscando a seres queridos que llevan muchos años de haber desaparecido y que no se logra avanzar. Ya lleva tiempo en el que esta nueva agencia digital ha intentado establecer un acuerdo con el INE para utilizar esta base de datos del INE para poder identificar a las personas. Hubo bastante renuencia por parte del INE, pues finalmente ya han logrado firmar un acuerdo.
preparan tanto la agencia digital como el INE un convenio para colaborar en la búsqueda de personas. Con este acercamiento que tuvieron los consejeros del INE con autoridades federales, se inician los trabajos para explorar una ruta crítica conjunta que lleve a formalizar un convenio de colaboración. Lo que se busca aquí es que en cuanto la agencia digital encuentre ciertas características de una persona, las pueda mandar en una base de datos en donde no saquen toda la información de las personas, pero sí puede decir, aquí hay un posible ¿cómo se llama? Coincidencia, a lo mejor esta persona es. Sabemos de muchas personas que han sido desaparecidas. Hace un año, si no me equivoco, hablábamos de una morgue allá en Arizona, en la cual estaba lleno de cadáveres que no han sido identificados. Y que ya tenían un sobrecupo y hay una base de datos ahí sobre los que encontraron. Esta información podría servir también con la información que tiene el INE para poder encontrar a lo mejor a algunas de las personas que han sido desaparecidas, que esto traería alivio a los familiares que siguen con la esperanza de encontrar, aunque sea al cuerpo de sus seres queridos, para poderlos enterrar y con eso cerrar un ciclo que ha sido muy, muy doloroso en la historia de nuestro país. Aunque sabemos también hay cientos de fosas clandestinas en las cuales pues igual sería una tarea para hacer más hacia adelante para realmente buscar a todas estas personas que han sido desaparecidas. Esto es un poco de todo lo que tenemos en esta ocasión para ustedes. Me pareció importante hablar sobre estas personas. Ojalá, y si ustedes saben de personas que han sido obligadas a salir de sus comunidades porque han sido perseguidas, ya sea por crimen organizado, los mismos gobiernos municipales, estatales, sería bueno empezar a hablar de ellos, porque tienen que tener la posibilidad en esta nueva administración, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, de poder volver a nuestro país. Cuando iniciábamos nosotros las investigaciones allá, yo en Estados Unidos, antes de inclusive hablar de migración, hacía la investigación de todos los periodistas que habían sido asesinados, y no son normalmente los periodistas estrellas que salen en la televisión como López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, los que son el objeto de los atentados. Son los periodistas que están hasta abajo, los que realmente están buscando el beneficio, el informar a la gente de las cosas que están pasando en sus lugares, en donde son los que son más fácil blanco de estos pues de los atentados, ¿no? De que los maten. Aquí viene, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva a decir, me apuntaron a la cabeza. Sí, amigo, pero tenías una camioneta blindada que no la pusiste tú, te la pusieron, y pues habría que ver qué tanto de ello es real, ¿no? Puesto que es el mismo grupo que hace este tipo de montajes, como el de Loret de Mola, que el de Florán Cassés fue tan solo el primero famoso, pero apenas hace muy poco tiempo, durante los disturbios en Los Ángeles con los migrantes por allá, estaba él parapetado ahí escondido porque estaba muy fea la situación, cuando alrededor las personas estaban en protesta, pero estaban caminando tranquilamente. Inclusive lo exhibieron tomando un video de ver que la violencia no era tal la que él estaba diciendo, siempre exagerando esta noticia, y eso pues abre la posibilidad de decir qué tan serio fue este atentado, de lo que se hizo hacia Ciro Gómez Leiva, si era intentar realmente acabar con su vida o simplemente un aviso o asustar, si no a él, a alguien cercano a él. Hemos visto que cuando el crimen organizado realmente quiere hacer algo, pues tenemos hace poco los lamentables asesinatos de personas allegadas al gobierno de la jefa de gobierno aquí en Ciudad de México, Clara Brugada, la cual, ahí vemos la diferencia, en donde pues los que realmente son luchadores sociales están propensos a ser violentados y que se les quite la vida por parte de estas personas. Y pues evidentemente dentro de esta pobreza, de este grupo vulnerable, uno de los más vulnerables son los migrantes, y en específico o en especial los migrantes indígenas, que tendremos que seguir hablando mucho más de ellos. Bueno, por esta ocasión es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.